Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos una vez más a un culto de su iglesia Centro Cristiano Vida en Jesús. Les damos la bienvenida a todos y les invitamos a que puedan participar de una manera especial esta noche de un culto más. También, pues, como patria, estamos celebrando 10 de noviembre el grito de independencia de Panamá de España. Así que unidos todos como una sola gran iglesia, le damos gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho aquí en nuestro país, a pesar de todas las cosas que se están viviendo en el momento, pero tomamos este tiempo para poder bendecir su santo nombre. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que busques a tu familia, que compartas el link para que una persona pueda escuchar de este mensaje y también que te pongas en una posición donde puedas concentrarte en lo que Dios quiere hablar esta hora y también sobre todas las cosas donde puedas conectarte con lo que Dios quiere hablar en esta noche. Así que ahí donde tú estás, busca tu Biblia, si la tienes en el celular, si la tienes de manera física, si estás compartiendo con alguien, tomen el momento para reflexionar. Y vamos a presentar este tiempo al Señor dándole gracias por una semana más. Gracias Dios porque tú eres bueno, gracias porque nos permites poder acercarnos a ti aún en medio de la distancia, poder escuchar un mensaje, Dios. Te damos gracias por la tecnología que nos permite poder como una sola iglesia, poder escuchar mensajes atinados de tu palabra, Dios. Y sobre todas las cosas te presentamos todo lo que vayamos a recibir esta noche, Dios. Te damos gracias, te damos honor y te damos toda honra. Entonces, hermanos, qué bonito es poder reunirnos aún durante este tiempo bajo este medio para poder escuchar de la palabra del Señor. Así que yo les invito a que busquen su Biblia y vayamos a Romanos 12, versículo 2. Y vamos a estar leyendo desde la versión Reina Valera, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo sé que muchas veces hemos escuchado este versículo y creo que es algo que siempre en las iglesias se toma en cuenta, o hasta en la vida de un cristiano es como un versículo base donde uno siempre va hablando la importancia de ser transformados por medio de la renovación de la mente. Incluso, si no me equivoco, la versión Reina Valera habla sobre la renovación del entendimiento. Pero en otras versiones, como Palabra de Dios para Todos, en la NBI, Traducción Viviente, todas estas versiones siempre hacen un énfasis a la renovación de la mente. Entonces, esta semana yo volví a leer este versículo y me salía la pregunta: ser transformados a través de la renovación del entendimiento, pero o renovación de la mente. Pero ¿cuántas veces yo tengo que pasar por esta renovación o esta transformación o a lo largo de mi vida? Y estamos hablando en un sentido de mi vida cristiana, mi vida ministerial, en mi vida, en mi punto espiritual. ¿Cuántas veces yo tengo que pasar por esto? Y conversaba con mi mamá y las dos llegábamos al mismo punto, en el día a día, la vida normal. Y yo siempre he dicho que desde que empecé a trabajar, yo creo que mis jóvenes más se dan cuenta de estas cosas porque son los que yo hablo bastante. En mi trabajo, mis niños me dan reflexión diaria de todas las cosas. Esta semana, que para mí fue desde la semana pasada muy irregular por las cosas que han salido en el país, he estado viendo a mis niños todavía en la escuela, hemos estado trabajando y estamos haciendo ciertos cambios en el colegio, contándoles un poquito más o menos dónde va la historia. Los niños están poniéndose al día con trabajitos y todo esto. Entonces estaba con un niño y el niño había dejado de pintar algo el día anterior y estaba continuando de pintar. Entonces, dentro del trabajo, yo le doy la hojita y yo, bueno, Panchito, vamos a seguir pintando esto. Busca el color rojo que estabas usando. Panchito fue, buscó un color. Lastimosamente, él no tenía el color porque no había llevado su cartuchera y le pidió la cartuchera a un compañero. Él busca un rojo que para él, a simple vista, era completamente igual. Y cuando comienza a pintar,
el color rojo no es el mismo con el que él estaba pintando. Panchito entra en desesperación, comienza a llorar, comienza a gritar, se molesta demasiado y está llorando estresado. Yo me acerco a Panchito, le digo, ay, mi amor, tranquilo, todo va a estar bien. Son cosas que pasan, podemos solucionarlo de otra manera. Si quieres te puedo dar otra hoja, podemos hacer otras cosas. No necesariamente tienes que seguir pintando porque estás molesto. Yo estaba tratando de hablar, tratando de calmarlo, y Panchito no deja de llorar y simplemente en un momento grita y dice, necesito mi espacio, por favor. Y dejé de hablar, nada más estaba al frente de él, y en un punto en que él me mira, agarra la hoja y me dice, dame un momento, porque necesito calmarme. Tengo que cambiar mi mente para que entienda que el dibujo ya no va a ser tan perfecto como lo habíamos pensado. Cuando Panchito me dijo eso, yo me quedé pensando. Después de eso quedé hablando con él, logramos resolver las cosas. Pero esa manera de pensar de Panchito me impactó tanto, porque siendo un niño chiquito, él me decía, ya mi mente tiene visualizado algo. Ya yo tengo algo pensado que va a ser perfecto porque ya lo visualicé. Y ahora hice algo que no va a ayudar a que quede tan perfecto como yo esperaba. Y tengo que cambiar mi mente para que entienda que no va a ser como habíamos visualizado. Y cuando yo escuché a Panchito decir eso, entendí que muchas veces en nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, a pesar de que llevamos una vida dirigida por Dios, por el Espíritu Santo, está condicionada por las expectativas que residen por nuestras emociones. ¿Y cómo yo lo puedo explicar? De una manera que todos soñamos de alguna manera. Todos soñamos y esperamos ciertas cosas que están amarradas a un deseo de una emoción que sale de nuestro corazón. Y por eso es que a veces la palabra dice que el corazón es bastante engañoso. Y es de ahí de donde Dios comienza a decir, es necesario que tú seas transformado en la renovación de tu entendimiento y tu mente para que puedas desligarte de esas emociones y puedas dejar de condicionar lo que tú tienes en tu mente por una emoción. Y dentro de todas estas cosas, renovar la mente a veces es complicado. Y uno llega a un punto donde es necesario, dentro de la transformación, que yo tengo que hacer una pausa. Y a veces las pausas que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida, no importa la edad que tenemos, necesitamos hacerla para poder renovar todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es necesario hacer una poda, hay que hacer una limpieza. Y pasa muchas veces en diferentes, yo les digo, crisis de vida. Los jóvenes que recién pues están pensando en estudiar un bachiller o una carrera, tienen que hacer una pausa para poder entender qué es lo que quieren, para poder entender, ok, ¿cómo llevo mi tiempo de escuela? E incluso golpean más cuando llegan a un punto donde tienen que elegir una carrera universitaria. Muchos dicen, ok, mi plan era que yo iba a estudiar, no sé, medicina, y ahora quiero estudiar publicidad, o sea, uno trata de hacer un análisis. Para las personas que agarran y llegan a la edad dorada, un momento de jubilación, que es un momento soñado, quizás hacen esa pausa y tratan de analizar toda su vida diciendo, ok, yo había planeado que para mi vida, mis expectativas eran que cuando llegara a esta edad, quizás mis hijos ya no estarían en casa, iba a tener tantos nietos, o quizás que iba a vivir una vida de este modo, iba a estar viajando. O sea, uno visualiza muchas cosas, hasta las personas que emprenden. Cuando tú tienes un negocio, tú visualizas, y creo que, si no me equivoco, uno habla de proyección. Tú haces una proyección, en tantos años tengo tanto dinero, y resulta que los números son números y no tienes la cantidad de lo que esperabas. Y cuando llegan estos momentos en la vida, uno tiene que hacer pausa para poder
renovar todo lo que hay en la cabeza, todos los pensamientos, todas las cosas, para poder hacer la introspección. Y a veces dentro de esas pausas nos damos cuenta que quizás las cosas no son como esperábamos. O en todo caso, las cosas no son tan perfectas como pensábamos que iban a ser. Y en un punto espiritual, en nuestro día a día, resulta que vamos necesitando hacer pausas porque quizás no estamos en el nivel donde pensábamos que íbamos a estar. O quizás sentimos que nuestra vida espiritual es como si fuera una doble vida, donde dentro de los hermanos de la iglesia todo está bien, pero afuera las cosas están mal. Entonces, hay una necesidad, y si está escrito en la Biblia, es porque como seres humanos necesitamos entrar en un proceso donde debemos podar lo que hay en nuestra mente y más allá de todo podar lo que hay en nuestro corazón. Y tomando en cuenta eso, quiero que vayamos a la historia de un personaje de la Biblia que siempre hemos escuchado y siempre lo hemos ligado a un solo tema. Y vamos a ir a la historia de Jonás, al capítulo 2. Dentro de esto, ya todos conocemos, Jonás fue enviado a Nínive. Él no quería entrar dentro de esta orden que le había dado el Señor. Él decide irse a Tarsis, un gran pez lo traga, no sé si fue una ballena o no, fue un gran pez. Y Jonás, cuando está dentro de ese pez, él hace una oración que llama mucho mi atención. Y es una oración donde él ha decidido hacer una pausa para poder analizar todo lo que él había hecho y todo lo que había decidido, para entonces poder hablar con Dios y decirle, ok, yo estoy en esta posición. Y dice Jonás 2, del 2 al 7. Clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda, y me escuchaste. Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. La corriente me envolvía, y todas tus olas poderosas pasaban sobre mí. Pensé, me has echado de tu presencia, pero así y todo, yo seguiré rogando hacia tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el cuello. Estaba cubierto de mar por todas partes. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás tuvo que llegar a un momento donde él, después de esta ordenanza que le había dado Dios, a Jonás le tocó hacer una introspección cuando él estaba dentro del pez. Y le tocó renovar su mente porque ya había una necesidad. Fue llevado por Dios a este lugar para que entendiera la necesidad dentro de la renovación. Dentro de él entender por qué tenía que cambiar lo que estaba en su mente. En Jonás 2, 7 dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás necesitaba entender esa renovación en ese instante, porque eso dependía su vida. El escenario al que fue llevado Jonás no simplemente había sido parte de las consecuencias de lo que él había decidido.
sino que también era el lugar donde era necesario ser llevado para hacer una pausa en lo que él tenía planeado. Y es que la renovación de la mente y la poda que hay que hacer dentro de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente, no necesariamente simplemente llegan los momentos cuando me toca planear y cuando tengo que ver qué es lo que va a pasar, sino en el día a día para darnos cuenta cómo yo estoy. La situación de Jonás era que no simplemente por las consecuencias de sus actos, sino de la necesidad que él tenía de ser renovado por lo que ya él había planeado para su vida. Incluso muchas veces en nuestra vida debemos ser llevados al momento de una pausa para poder captar como Jonás que lo que había sido estipulado quizás para nuestra vida, quizás lo que hemos determinado, y hasta en un punto ministerial, espiritual y todo, o de trabajo, estamos siendo dirigidos por expectativas de emociones engañosas, en vez de ser dirigidos por el plan que Dios tiene. Porque nosotros como humanos no tenemos la capacidad de decir, yo voy a planear y voy a pensar y voy a hacer esto sin dejar de sentir. Porque al final del día nosotros no podemos separar lo que entiendo con lo que pienso y con lo que siento. Pero Dios establece el plan porque es lo correcto. Y entramos quizás en este problema de mente donde nosotros no tenemos la capacidad para decir, yo estoy pensando y quiero hacer esto porque estoy sintiendo eso en este momento. Por ejemplo, en todos estos puntos publicitarios, la mayoría de los niños saben reconocer quizás que quieren algo porque ven un beneficio y a raíz de esa emoción van trabajando. Igual el adulto quiere buscar una recompensa que le genere satisfacción, si no, no hace nada. ¿No? Los que hacen dietas y hacen ejercicios y todo esto, hay veces que llegan a un punto en el que desean realizar eso porque van a tener la satisfacción de que se van a ver bien. Y quizás solamente por el ver bien, nunca llegan a una meta, porque es una satisfacción de emoción. Entonces, muchas veces nosotras vamos llevando nuestra vida a un punto donde Dios está llevándonos a la posición de necesitas hacer una pausa para que puedas entender cómo estás llevando tu vida, para que puedas entender la necesidad del renovar y de podar lo que hay en tu mente y en tu corazón. Pero se vuelve tan difícil porque somos humanos que tienen sus emociones. Y todavía queremos seguir tomando esas decisiones bajo una emoción que nos está engañando a través de nuestro corazón o quizás de los pensamientos que llegan a nuestra mente. Incluso cuando yo seguía leyendo y me buscaba más al punto del mensaje que Pablo hablaba a Timoteo. Cuando Pablo hablaba con Timoteo en la segunda carta del libro de Timoteo, él le enseñaba a Timoteo cómo, en pocas palabras, le decía un consejo de cómo tenía que ser su vida cristiana. Y en el primer capítulo le hablaba de tener la necesidad de retener lo que él había aprendido. Porque en 2 de Timoteo 1, del 13 al 14, Pablo le dice, sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta. Manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Pablo le decía a Timoteo, o sea, toma el momento para poder retener las cosas. Y es que en el momento del renovar, tú quitas lo que no te está ayudando y estás reteniendo las cosas que tú necesitas. Jonás, cuando estaba dentro de ese pez, decía, he llegado a esta posición a causa de lo que yo he pensado,
Pero ¿sabes qué? Yo entiendo que Dios a mí me ha dado una oportunidad más. O sea, Él pudo sacar para retener lo que necesitaba, podó, renovó, quitó. Y Pablo le decía esto a Timoteo, que tenía la necesidad de retener lo que había aprendido, pero más allá de guardar eso, con la ayuda del Espíritu Santo, era ser renovado día a día, porque era un tesoro hacerlo, era un momento preciado. Y ser renovado por Dios se vuelve un tesoro, es algo preciado, porque eso depende de nuestra vida. Y cuando llegamos a esa posición donde entramos a esta pausa que tenemos que hacer, porque nuestra vida es la que está dependiendo de esa pausa, nos damos cuenta que quizás hay muchas cosas que hemos visualizado de una manera incorrecta. Porque dentro de ese pensamiento, todo va cambiando en el día a día bajo cómo yo me voy sintiendo. Y Pablo le decía eso a Timoteo. Él le enseñaba, primero, aprende a retener todas las cosas para poder seguir adelante. Porque si no, entonces no vas a poder seguir. Y Jonás estaba dentro de esta posición. Jonás estaba dentro de la posición de entender, yo necesito hacer mi pausa. Porque el plan, como estaba estipulado, no lo estoy siguiendo. Y llega para nosotros también. ¿Cuál es la necesidad de nosotros poder ser renovados día a día? La transformación que va a haber para nosotros es provechosa porque es a favor de nuestra vida, porque es a favor de nosotros, porque nosotros recibimos esa recompensa de una manera directa. Y dentro de esa necesidad que he aprendido poco a poco, que cuando hay una necesidad y esa necesidad no es atendida, entonces se vuelve una urgencia. Y pueden pasar dos cosas. Y es que llevamos la vida donde el punto de ser renovados va siendo trabajado bajo una necesidad. Pero nos llevamos a una posición donde ya el ser renovados es más que una necesidad. Es un punto de urgencia y emergencia. Es un punto de que se hace ya, porque se tiene que hacer ya. Y con eso sigo con la historia de Jonás. Jonás, cuando es sacado del pez, él va a Nínive, como estaba estipulado lo que Dios había dicho. Él trabaja, él hace todo. Y dentro de todo el trabajo que hace, cuando termina la misión en Nínive, se molesta con Dios. Y en el capítulo 4, en el verso 1, dice esto. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, se llenó de ese pesar y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. El libro para mí de Jonás usualmente siempre se lleva a aprender la gran enseñanza de lo que es la obediencia en Dios. Pero de una manera muy personal, también va al alcance de la compasión de Dios por los que están perdidos. Pero más allá de todo, de una manera muy específica con Jonás, de los que están perdidos y tienen la urgencia de renovar la mente y el corazón. Jonás había entrado en una posición donde él dijo, yo cumplí lo que Dios me dijo.
Y yo sabía que esto iba a pasar. Él en su cabeza ya tenía planeadas las cosas. Y él ya sabía lo que iba a suceder. Y la reacción dentro de ese pensamiento fue decir, ¿sabes qué? Estoy molesto contigo. Yo me imagino dentro de esa conversación, quizás a la versión Milagros estilo panameña, esta versión no está en ninguna Biblia, que Jonás se molesta tanto y le dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que tú me quites la vida. Porque yo sabía que esto iba a pasar. Y esto relata la necesidad y la urgencia que se vuelve a renovar lo que hay en nuestra cabeza. Porque Jonás simplemente le dijo, como las cosas no se dieron como yo esperaba, yo prefiero morir. Y muchas veces nosotros nos llevamos a ese extremo. Vivir al límite para decir, no se dio como yo esperé, mejor se acaba esto ya de una vez. Y ponemos en riesgo nuestra vida. Y si terminamos de leer el libro de Jonás, queda en una conversación como si fuera un debate entre él y Dios. Incluso Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? O sea, en realidad, ¿de qué vale hacer esto? Jonás tuvo un momento donde renovó su mente y quizás no fue al 100%. Y en este punto estaba urgido de ser renovado una vez más, porque estaba condicionando su vida. Al final, Jonás se encontraba en un debate con Dios, donde se dejó llevar tanto por sus emociones que se molestó. Y él no veía el plan que Dios había llevado al pueblo de Nínive. Y también de una manera muy personal hacia él. Y nos pasa en Dios cuando vamos llevando un punto donde la renovación, el poder, se vuelve en esta clase de emergencia. Y a veces nosotros vamos pidiendo, Dios háblame, Dios dime, Dios dame una respuesta, Dios dime qué tengo que hacer. Pero no tenemos la capacidad para entender lo que Dios está hablando. Hay una canción que como cantamos en la iglesia que dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Esa frase menciona, hay gente que todavía no entiende lo que Dios está hablando. Incluso en el momento del silencio no se entiende que Dios está obrando. Y les hago un ejemplo. Es como cuando tú tienes un celular y saben que los celulares a cada rato se inventan una versión nueva y necesitan actualizarse y actualizarse y actualizarse y actualizarse y actualizarse. Y llega un punto donde tú quieres usar tu celular quizás en una aplicación o en algo y no puedes usar la aplicación. No puedes usar WhatsApp hasta que se actualice. No puedes usar Facebook hasta que se actualice. No puedes usarlo porque el celular o la aplicación no tiene la capacidad para hacer las cosas nuevas que tiene. Entonces es lo mismo que un cristiano, en el punto de, si tú no te actualizas, y suena gracioso, en buscar más a Dios y leer más su palabra y buscar y tener más en Él, no vas a entender el propósito que tiene Él en ti. O sea, uno anda desactualizado. Y nos volvemos en un punto donde no podemos trabajar y no podemos hacer porque la emergencia es que tú puedas actualizar. Es que tú puedas renovar lo que hay en tu mente y tu corazón, sacar lo que no es necesario para dejar lo que Dios necesita en ti para hacer el trabajo. Y justo en este momento en nuestro país estamos viviendo lo que es la desesperación de vivir bajo emociones. Estamos viendo escenarios donde las personas se han dejado llevar por lo que vivo en el momento, todos, y así mismo están respondiendo los actos que nunca habíamos visto. Pero también es lo que Dios una vez dijo, eran los tiempos que iban a llegar, donde no iba a haber entendimiento y donde la gente iba a actuar en desesperación por falta de conocimiento.
El momento donde el ser renovados se vuelve una urgencia. Porque de eso depende nuestra vida. Y son estos momentos donde quizás uno agarra y evalúa. ¿Sabes? Me monté un negocio. Y como decía, eso debe ser proyección a nivel de, ¿saben? En un año vamos a tener el doble de lo que invertimos. Y está en menos 10, hermano. O nada más tiene $10. ¿Qué hice mal? Y tenemos que hacer los ejemplos, porque si lo vemos en un punto espiritual, sigo haciendo la misma trayectoria, tomo la misma ruta, llego a la iglesia, hago lo mismo, se entiende lo mismo. ¿Dónde está la pausa donde yo puedo renovar? Porque algo es que yo vaya, escuche el mensaje en la iglesia, lo recibo, lo guardo unos minutos, pero eso no caló y no renovó dentro de mí. No hizo un cambio dentro de mí. También va a un nivel espiritual, en la parte ministerial. Ya yo había visualizado algo para mi ministerio como líder, como músico, como todo. Ya yo había pensado que esto se iba a dar este año. ¿Y por qué no se ha dado? Buscar la renovación como necesidad y una urgencia. Y Pablo, me voy a Pablo, le seguía hablando a Timoteo. En 2 de Timoteo 2, del 4 al 7. Y él le decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le decía a Timoteo, primero, retén todo, retén ese todo, para luego saber cómo trabajar en base a ese todo que retienes para ti, que has renovado para ti. Pero se lo dijo, donde menciona, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para poder recibir ese fruto, yo tengo que entender la necesidad de ser renovado para trabajar adecuadamente. Porque cuando Pablo mencionaba y le decía a Timoteo, le decía, ¿sabes? Ningún atleta va a ganar si no hace las cosas bajo regla. Y si tú no estás teniendo un momento para hacer una pausa y entender que lo que estás haciendo con tu vida no te lleva al lugar correcto, entonces no vas a poder, como decía, ganar legítimamente. Incluso no estás trabajando de manera adecuada para recibir el fruto como lo ha de merecer el labrador. La necesidad de ser renovados aún en medio de todo. La necesidad de ser renovados en mente y corazón. Pero lo más bonito de todo esto es que este es un proceso donde no se está solo. Lo más bonito del proceso de la renovación es que esto no lo hago yo, no lo hace el pastor, no lo hace mi líder, lo hace Dios. La mayor promesa dentro de la renovación es que el plan lo dirige Dios. Por lo cual es un proceso donde no estamos solos, sino que somos acompañados por el Padre. Y como dice Salmos 32, del 8 al 9, menciona, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, nos acercan a ti. La mayor promesa: yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Es que Dios va a estar allí. Él va a dirigir el proceso. Sin importar la situación, el tiempo, el reconocer la necesidad, el reconocer la urgencia de nuestra mente ser renovada, la necesidad de que cosas sean quitadas alrededor de nosotros, establece que Dios pueda dirigir el proceso para ser renovados. Y como decía al principio, ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, sin importar qué. Y lo mayor de todo esto es que dentro de la situación vamos a poder conocer a Dios de una manera distinta. A un Dios que cumple su palabra y sobre todas las cosas, a un Dios que no deja solo a sus hijos. Sin importar la situación donde tú estés en este momento, sin importar quizás la pausa en la que tú necesitas estar, sea por una enfermedad, sea quizás por las emociones, por relaciones, por situación económica, de trabajo, futuro. Hay que aprender a tomar estas pausas en los momentos para poder hablar con Dios y presentar lo que uno siente, y recibir de parte de Él la paz necesaria. Porque lo que va directo con la renovación de nuestra mente y nuestro corazón es que va a dar una paz sin igual. Y va a dar algo que bajo tus propias fuerzas no puedes recibir. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que tú te pongas de pie si puedes. Si estás en el auto, que hagas una pausa un momento, que te presentes delante de Dios y que puedas decirle: Dios, yo estoy aquí, yo necesito hablar contigo, porque hay algo que tiene que cambiar dentro de mi corazón y mi mente. Y decirle a Dios: heme aquí, Señor, necesito más de ti, aún en medio de la situación que estoy viviendo. Oh Padre Santo de la Gloria, en esta hora nos presentamos una vez más ante tu presencia, Señor, pidiéndote que nos puedas ayudar, Dios, que puedas dirigir el proceso del cambio que necesita nuestra mente y nuestro corazón, que puedas dirigir cada uno de nuestros pasos para poder llegar al punto donde tú quieres que estemos, Dios. Padre Santo, yo te presento mi mente, te presento mis pensamientos, mis sueños, te presento mi corazón, te presento quizás esas heridas que nunca he sanado, que no me han permitido avanzar. Te presento quizás los pensamientos que han marcado mi vida y no me han permitido sanar. En esta hora yo te presento todo mi ser, Dios, para que pueda ser renovado una vez más. Hazme entender, hazme poder andar por el camino que tú deseas que yo esté. Fija tu mirada en mí una vez más, Dios, y permíteme escucharte. Abre mis oídos para poder entender las cosas que tú quieres para mi vida, para mi familia, en mi negocio, con mis hijos, con mis hermanos, con mis primos, con mis padres y sobre todas las cosas, quizás con mi ministerio también, Dios. Si he dejado algo a un lado, si me he dejado llevar por las emociones que hay dentro de mi corazón, en esta hora yo te pido que puedas renovar todo lo que hay dentro de mí, que puedas sanar la necesidad más profunda del alma, que dentro de todas las cosas puedas dar una palabra atinada a mi corazón, donde yo pueda continuar y pueda accionar dentro del plan que tú tienes estipulado para mi vida.
vida. Oh Padre Santo de la Gloria, como una iglesia, como Centro Cristiano Vida en Jesús, también pedimos por nuestra casa, Dios. Renueva nuestra mente, oh Padre Santo, de cada uno de los líderes, de los pastores, de cada ministerio, Dios, que podamos ser alineados a lo que tú esperas como una sola iglesia, Dios. Y desde esta hora, Señor, te damos gracias porque no abandonas a tu pueblo, porque tú respondes una oración, Dios, y tú das respuesta a la necesidad y traes paz en esta hora, Señor. Te damos gracias, te damos honor y te damos toda honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordar ir a ese renovar que solamente lo puede dar el Señor. Iglesia, en este tiempo lo más importante es estar lo más cerca posible de lo que el Padre quiere decir a sus hijos. Búscalo de una manera intensa, búscalo de una manera desesperada para que puedas alinear todo tu ser, para que puedas unir y conectar tu mente y tu corazón con lo que Dios tiene planeado para tu vida. Somos una iglesia familiar, somos Centro Cristiano Vida en Jesús. Si tienes la necesidad de que alguien te escuche, que alguien ore por ti, puedes ver en la pantalla los diferentes medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Puedes llamarnos al 277-7227 o puedes buscarnos en nuestras redes. Somos una iglesia que está abierta, tenemos culto los domingos, tenemos clase dominical donde estamos aprendiendo mucho más para poder hacer las cosas como Dios espera. Estamos desde las 9:30, a las 10:30 empieza nuestro culto y esperamos que puedas venir a participar, que puedas poder recibir ese algo más de ti. Y que sobre todas las cosas podamos unirnos a lo que Dios espera dentro de su plan perfecto y agradable para nuestras vidas. Les bendigo y sobre todas las cosas deseo que puedan estar bien. Bendiciones.